Audiolibro. El tercer círculo. Capítulo 2. Revelaciones bíblicas del libro de Daniel. En este capítulo seguiremos profundizando el análisis acerca del momento actual, ahora buscando en la sabiduría presente en las reflexiones y interpretaciones de la Sagrada Biblia, en especial en toda la develación que el V.M. Galeno hace de los textos del libro de Daniel. El venerable maestro Galeno, con su inspiración y profundo conocimiento de los misterios del esoterismo crístico, nos va develando los arquetipos contenidos en el libro de Daniel, uno tras otro, haciendo que la luz resplandezca y disipe las tinieblas de nuestra ignorancia, mediante el justo e inteligente manejo de la ciencia-filosofía que nos lleva a las alturas del arte-religión, en un perfecto connubio de los 4 pilares del conocimiento gnóstico. Para eso vamos a utilizar algunos extractos de su webconferencia, elegidos en consonancia con la temática de este libro, aclarando que la venida del maestro Michael en los tiempos del fin estaba profetizada desde hace miles de años. Revelaciones bíblicas del libro de Daniel. Extracto de la webconferencia dada por el V.M. Galeno el 25 de mayo de 2014. Estamos viviendo en estos momentos, un presente histórico que tiene que ver con un libro profético de la Biblia, con el libro de Daniel el profeta. 38. Deseamos compartir con las diferentes personas un mensaje que queremos que llene de optimismo, de fe, de armonía, a todos aquellos que están ávidos de conocimiento y que sobre todas las cosas, son buscadores inquietos, buscan conocer las razones de por qué hoy día el mundo está como está, por qué la humanidad se encuentra en estos momentos pasando por muchas encrucijadas. A través de los estudios gnósticos antropológicos, es que tenemos la gracia, la misericordia, de poder nosotros interpretar ciertos textos sagrados, que nos han legado en la antigüedad de esta raza y que nos permiten en este momento histórico, tener una visión global de 3 áreas, fundamentales, en las cuales nos desarrollamos y nos movemos los humanos, que son, el área social, como grupos sociales, el área personal, individual, interna de cada uno de nosotros y el área, podríamos decir, mundial, de este planeta. Bien es sabido que los textos sagrados antiguos tienen mensajes que son perennes, o sea, están más allá del tiempo, no están regidos evidentemente por lo que se llama el tiempo cronológico, que nosotros vivimos hoy día y que comprendemos hoy día en esta tercera dimensión. Son atemporales, buscan que sea un mensaje que no quede encarcelado en el némesis, en el tiempo y que ese mensaje encriptado logre ser capturado exclusivamente por aquellos que en el momento justo y en el lugar justo pueden interpretar esa sabiduría. La importancia del libro de Daniel. El libro de Daniel el profeta es uno de los únicos libros proféticos que se entrelazan con el Apocalipsis de la Biblia obviamente, y que tiene puntos en común con él. Los invito a que estudien la Biblia luego de la conferencia, que lean. 39. Con interés de investigador, el libro de Daniel el profeta y el Apocalipsis y ahí podrán ver que se mezclan ciertos mensajes que se pueden decodificar y que son arquetipos, que le suceden recurrentemente a distintas sociedades, y nosotros no somos una excepción. El libro de Daniel el profeta se divide en 12 capítulos y cada capítulo tiene una razón de ser y un mensaje, en los cuales se encriptan soluciones para poder vivir en armonía en esta época de confusión. Nosotros estamos viviendo en la época de hierro, la época del Kali Yuga, donde más de 70 culturas coinciden en que estos momentos históricos son momentos apocalípticos, son momentos finales, que no son ni buenos ni malos, sino que simplemente son momentos en los cuales uno puede obtener una sabiduría que no se presenta en otras épocas. Uno puede en estos momentos históricos, observar, comprender y almacenar ciertos conocimientos que en otros momentos no se presentan. La simbología arquetípica del Antiguo Testamento. El pueblo de Israel es el pueblo de Dios, es el pueblo que tiene un comportamiento adecuado a las leyes divinas, que vive en armonía, que vive en el paraíso, que conquista el Edén, que se integra con su Dios interno, que se puede integrar con su naturaleza y con sus misterios. Es un pueblo que ejerce la magia, es un pueblo que ejerce la compresión, la tolerancia, asimismo es un pueblo que mantiene firme su fe, que no se vende,
que no se compra, que no se puede comerciar, que no se subyuga a caprichos o intereses personales. 40. Y ese pueblo, que es el pueblo de Israel, muchas veces entra en desobediencia, así lo explica el Antiguo Testamento y obviamente que lo explica también el inicio del libro de Daniel el profeta. La desobediencia implica todo lo contrario a lo que hemos dicho, o sea, la persona se aleja de las leyes divinas, va perdiendo su armonía, entra en confusión, en desesperación, se le quita la fe y solo queda lo que se llama la parte sensual del individuo. Y ese pueblo que va perdiendo esa fe, que va perdiendo esa armonía, que va desobedeciendo a su Creador, evidentemente entra en estados deplorables, en los cuales es necesario que actúe la mano divina, para que se pueda restablecer, restaurar, recomponer, lo que otrora ese pueblo tenía. En ese pueblo descompuesto siempre hay un sector, un mínimo porcentaje, algunos individuos, algunos seres que mantienen el comportamiento necesario para seguir perteneciendo al pueblo de Dios. Pero evidentemente fueron subyugados ante la catástrofe, y podríamos pensar que eso es una paradoja porque parecería que pagaran justos por pecadores, pero se sabe que al final del relato místico hebreo, este pequeño porcentaje de seres que mantienen la fe en su Dios y continúan con un comportamiento intachable, restauran, restablecen el pueblo de Dios, destierran al antiguo rey y evidentemente se produce lo que es un ciclo de sabiduría. La sabiduría no se puede conquistar sin dolor, la sabiduría no se puede conquistar sin sacrificio y evidentemente para que nosotros podamos mantener esa sabiduría, necesitamos pasar esos momentos en los cuales hay una serie. 41. De lecciones, una serie de situaciones en las cuales debemos elegir el camino correcto. Esos mensajes encriptados son mensajes alquímicos, mensajes de sabiduría trascendental, es tan simple aplicarlos y tan simple vivirlos, que las palabras que estamos diciendo son, podríamos decir, inútiles, porque a través de una conferencia no se puede transmitir una verdad o una comprobación de estos mensajes encriptados, eso se vive en la vida. Lo único que queremos hacer es enviar un mensaje de optimismo, de fe, de conocimiento, exponer las causas que como humanidad y como personas y como pueblo de Dios estamos atravesando. La relación entre el pueblo de Israel, Nabucodonosor y las partes del ser. El rey Nabucodonosor es el símbolo y expresión de las partes internas del ser humano, del ser, para los estudiantes gnósticos que nos están sintonizando. El personaje de Nabucodonosor, el rey, muchas veces es paradójico o parecería controvertido, pero representa en la mayoría de las ocasiones al ser. Nabucodonosor le pide a sus lugartenientes que por favor, luego de la conquista que él realiza, le traigan a los niños, a los mancebos, a los adolescentes más puros que existan, que sean entendidos en letras y que puedan comprender la sabiduría, que él los va a alimentar, que él los va a proteger y que les va a entregar toda la sabiduría y la magia de Persia, para que puedan ser fieles consejeros del rey, porque son conocedores del pueblo que este rey apenas había conquistado. 42. Esas son claves de sabiduría. La Biblia es un libro tan sagrado para nosotros, los estudiantes gnósticos, es un libro tan interesante que conserva a través de la historia, a través de las edades, claves maravillosas para aprender a vivir, que no han podido ser profanadas porque no han sido entendidas y cuando el intelecto no entiende un mensaje, gracias al cielo, no lo puede profanar. El profeta Daniel, en ese momento mancebo, queda como protegido del rey con 3 amigos, que la Biblia los nombra como Ananías, Misael y Azarías. El V.M. Samael Aun Weor, que es el presidente fundador del gnosticismo universal para esta época, dice que esos 4 amigos representan a la parte física, vital, astral de la persona. O sea, la parte física, la parte energética y la parte emocional de la persona, que se conjugan con la parte mental y con la parte causal, dándonos a entender que cada ser humano tiene una parte física, un cuerpo, tiene una energía, tiene emociones, piensa y tiene voluntades, o sea, tiene ganas de hacer cosas. Esa composición de la voluntad, o las ganas de hacer cosas, que se llama la causa, de la energía mental, la emoción, y el físico,
forman lo que se llama la parte anímica del bodhisattva de una persona. Todos estos aspectos se deben conjugar y deben entrar en comunión con lo que es el ser, viva representación de Nabucodonosor. En cierto punto, Nabucodonosor, y vamos a tener que ir sintetizando, porque demoraríamos muchas horas hablando y esperemos no cansar, si queremos dar una óptica, una visión general, el rey, tiene un sueño. 43. Todos ustedes conocen el gran sueño del rey Nabucodonosor, pero el detalle es que Nabucodonosor no se acordaba del sueño y mucho menos sabía la interpretación, porque tampoco había podido recordar el sueño. Es así que reúne a todos los sabios de su reino, y les pide que por favor le digan que había soñado y que se lo interpreten, que si los sabios del pueblo no hacían eso, entonces él los mataría a todos, no dejaría a uno solo vivo. Evidentemente todos los sabios se reunían y decían que eso no era posible, y le explicaban al rey y le decían, mi rey, es imposible que nosotros podamos saber lo que usted soñó, quizás usted nos puede decir lo que soñó y seguramente nosotros podríamos interpretarle el sueño. Pasaron los días y no había ningún sabio que podía interpretar el sueño porque no conocían el sueño, y empezaron a ser matados los sabios. Evidentemente esta es una representación del momento actual que nosotros vivimos, porque cuántos sabios hay en el pueblo de Dios que no pueden integrarse con su rey, con su Nabucodonosor interno, que no pueden conocer sus misterios y que por lo tanto, simbólicamente son muertos. Es una cosa interesante a investigar, a profundizar. Nosotros estamos en estos momentos atravesando situaciones en las cuales todos los sabios que pertenecen al pueblo de Israel, simbólicamente, metafóricamente, todos los que estamos anhelando encarnar en nuestro interior las virtudes, los conocimientos proféticos de nuestro ser interno, necesitamos esforzarnos para conocer la voluntad de nuestro Padre, de nuestro ser, de Nabucodonosor, conocer sus sueños. A través de las épocas, en todas las escuelas de misterios, en todas las escuelas de antropología esotérica y de 44. Psicología revolucionaria, aquellos que han tenido los ojos más abiertos, la vista más profunda, han podido ser avisados, o han podido tomar las precauciones necesarias para poder subsistir. La visión de las 4 bestias. En la famosa visión del profeta Daniel las 4 bestias se asocian también, nos dice el V.M. Samael, con la edad de oro, la edad de plata, de cobre y de hierro. La primera bestia que vio era un león con alas, al cual se le da el corazón del hombre, tiene que ver con la edad de oro. La edad de plata era un oso que caminaba erguido y que comía mucha carne. En la edad de cobre había visto una bestia que era un tigre con 4 alas y 4 cabezas, que es cuando le dan al ser humano los cuerpos inferiores. Lo peor de todo lo que Daniel vio en todas sus visiones, fue la visión de la 4ª bestia. La 4ª bestia tiene que ver con el hierro, es la época que nosotros en estos momentos estamos viviendo, y no hay que ser muy iluminados o muy sabios o muy despiertos para darse cuenta de estas cosas. Tampoco queremos decir que nosotros tenemos la verdad, lo que sí queremos decir es que cada uno de los que nos están sintonizando, puede leer y profundizar, investigar y sacar sus propias conclusiones y sobre todas las cosas, me excuso nuevamente de ser reiterativo, háganle un análisis al libro de Daniel, que está entrelazado con las palabras proféticas del Apocalipsis. 45. Háganle ese análisis, porque vale la pena para encontrar en nuestras vidas la brújula correcta, la brújula que funcione, la brújula que nos marque el norte en nuestro derrotero espiritual. El pueblo de Dios está dividido, pero al final se une y en la unión del pueblo de Dios hay muchos sabios que mueren, pero hay muchos que logran establecer la conexión real con su Nabucodonosor interior, para conquistar la tierra que otrora le pertenecía. Ese pueblo se esmera por ir en busca de los principios que le permitan conquistar esa tierra que otrora perdieron. La 4ª bestia es una bestia que prácticamente todo lo destruye. Decía el profeta Daniel que veía que tenía garras de hierro y que todo lo que pisaba lo destruía completamente, que tenía fauces por las cuales masticaba todo lo que encontraba y a su paso no dejaba nada con vida y tenía una particularidad, tenía 10 cuernos. Viendo el profeta Daniel la visión de esos 10 cuernos,
En determinado momento, mirando fijamente a la bestia, ve que de esos 10 cuernos, nace un cuerno más pequeño y que cuando nace ese cuerno más pequeño, derriba los otros 3 cuernos. El cuerno pequeñito tenía ojos como si fueran ojos de hombre y también tenía una boca que hablaba maravillas. Esa bestia fue condenada a muerte. En la misma visión de las bestias que surgían de los 4 vientos que se encontraban en el mar, vio un sabio vestido con túnica blanca inmaculada, de lino, y con barba blanca inmaculada. Veía que venía de un río de fuego y abría un libro, nombraba a los que estaban inscriptos en ese libro, y todos los inscriptos en ese libro podrían sobrevivir a la bestia, pero la bestia iba a morir junto con todos aquellos que no estaban inscriptos en el libro. Esa es la viva representación de la ley. 46. Si le hacemos un análisis a esta bestia, evidentemente nos está hablando del momento histórico en el que nosotros vivimos. Fíjense que nosotros tenemos en este momento varios problemas a resolver y les voy a hacer una lista rápida de algunos de ellos. El primer problema a resolver es que esa bestia que todo lo pisa y todo lo daña, nos ha dañado la comida, el alimento físico. Tenemos otro problema que es la gran confusión que existe en la humanidad. La gran confusión se asocia a otro problema que es el intelectualismo, eso es el símbolo del cuernito pequeño que habla maravillas, pero recuerden que esa bestia está condenada a morir. No podemos cambiar la doctrina, no podemos cambiar los textos sagrados, no podemos cambiar los textos a nuestro placer y a nuestros caprichos, y por eso queremos mantener la doctrina siempre pura, la doctrina que al profeta Daniel lo ha llevado a salir victorioso del foso de los leones. Tenemos un problema grave en la humanidad que es la lilantropía, el odio, y tenemos otro problema que es aún más grave a nivel físico que el de la comida, que son las drogas. Todo esto produce lo que Daniel llama en el capítulo 12, un tiempo de gran angustia, como jamás se ha visto. Un tiempo, tiempos y mitad del tiempo. Este es el tiempo de la gran angustia, es el tiempo de la gran tribulación, es el tiempo donde si uno está en el desierto, se tiene que mantener sereno. Aquellos a los que ya la arena les está golpeando menos y que ya se están curando de sus llagas porque están visualizando la salida del desierto, bienvenidos sean. Y aquellos que ya han salido del desierto estarán. 47. Disfrutando de estos momentos de la gran sabiduría que han obtenido en ese pasaje. Ese es el pueblo de Dios, ese es el pueblo de Moisés, ese es el pueblo de Nabucodonosor, ese es el pueblo de Daniel el profeta, ese es el pueblo del apóstol San Juan el del Apocalipsis, ese es el pueblo del Cristo, ese es el pueblo al cual todos nosotros estamos unidos en verdad. Nosotros no queremos hacer diferenciación de instituciones gnósticas, no nos interesa porque nunca lo hemos hecho, y cuando hemos tenido que tomar las decisiones necesarias para mantenernos protegidos en el foso de los leones, hemos tenido el coraje de hacerlo. Perdónenme que hable así, pero puedo, porque por experiencia propia lo he vivido así. Hemos pasado por la posibilidad de que nos metan en el foso de los leones, pero nos hemos mantenido fieles, sin alterar los principios divinos de nuestro Dios, porque uno no puede vender a su Dios interno. Si alguien vende a su Dios interno se alejará y ese sabio morirá. El foso de los leones es un fenómeno interesantísimo, porque es un fenómeno que le sucede al pueblo de Dios. Daniel interpreta el sueño y le da a conocer el sueño del gigante a Nabucodonosor, y le interpreta a Baltasar la famosa escritura en la pared, el Mene Mene Tekel Uparsin, que es una escritura que tiene que ver con los tiempos del fin y la ley. Cuando individualmente a cada uno de nosotros nos juzga la ley divina, me refiero a los juicios que sucedieron para nuestras esencias en los años 1997, 1999 y 2003, ahí está presente el Mene Mene Tekel Uparsin, por eso está en el capítulo V. 48. Pero en el capítulo 6, donde Daniel es entregado al foso de los leones, ahí nosotros encontramos que Daniel había sido vestido, como nos dice el maestro Samael, con la túnica de púrpura y le habían dado el medallón de oro que ostentaba glorioso y con humildad, en su pecho. Y todos los demás sátrapas, capitanes, lugartenientes, gobernadores, estaban tremendamente celosos de Daniel,
porque tenía la túnica púrpura y porque tenía el medallón de oro en su plexo cardíaco, y tramaron la traición y por eso es que Daniel fue a parar al foso de los leones. La traición fue que le hicieron firmar al rey un edicto en el cual decía que todos aquellos que rezaran a un dios u obedecieran a otra persona que no fuera el rey, entonces serían lanzados al foso de los leones. Coincidencias con el pueblo de Dios, coincidencias que quizás se nos hace difícil explicarlas en forma detallada, pero que me gustaría tener la posibilidad de hablar personalmente estas cosas, para dialogar, para ver si todavía se pueden encontrar unos detalles más profundos que quizás algunos de ustedes los conocen. Seguir compartiendo a través de los misterios del verbo humano, y a través de los misterios de la inspiración y del amor, y de corazón a corazón, poder obtener más sabiduría porque el ser humano aprende por contrastes. Entonces esos gobernadores le hacen firmar al rey el que tenga oídos que escuche, como decía el Maestro Jesús, a buen entendedor pocas palabras, como dice el dicho popular y el rey firma ese decreto. Y apenas firma ese decreto, van los gobernadores y los sátrapas que le tenían envidia a Daniel porque era evidentemente un gran sabio, que le había solucionado los enigmas y las incógnitas y las adivinanzas a Nabucodonosor. 49. Lo ven orando a su Dios, hacia Jerusalén, hacia su tierra sagrada, y llaman al rey y le dicen, mire rey, Daniel está orando a su Dios. En ese momento el corazón del rey se llena de pesar porque lo amaba a Daniel, y los gobernadores le exigen al rey que dé cumplimiento a su edicto. En esas épocas históricas, porque acá se conjugan los misterios del esoterismo crístico con las épocas históricas, un edicto firmado por un rey jamás podía ser desatendido, debía ser atendido. Y con el pesar de los pesares, el rey manda a Daniel al foso de los leones porque la pena por desobedecer el edicto del rey, era el foso de los leones. Lo meten al foso de los leones, sellan el foso y esa noche el rey no escucha música, no puede dormir y espera con mucha angustia que surja el sol, el alba. Ese sol, ese alba que debía surgir a la mañana nos hace acordar a Terandat, cuando dice, al alba triunfaré, al alba mi nombre se sabrá. Durante ese momento de angustia terrible para el rey, y para Daniel que estaba en el foso de los leones, llega el ángel protector y protege a Daniel, y evidentemente se integra con su fe solar y lo salva. De ahí en más el Dios de Daniel será el Dios que promulga el rey para que todos lo adoren. Esa es la integración que existe entre la fe y el humano, la fe y el humano es lo único que puede hacer que uno supere la traición. El capítulo 9 habla de las 70 semanas, de la purificación, de la gran confusión, del pecado, de Babilonia y cómo Babilonia se ha de transformar en Jerusalén, ahí existen. 50. Los misterios más impresionantes que tienen que ver con el cerebelo y el cerebro del ser humano. Podríamos seguir hablando de la visión del río, cuando aparece el mensaje crístico, podríamos citar el capítulo 10, donde se puede ver el mensaje del Avatara, el mensaje del restaurador, y en el capítulo 10 hay un enigma muy interesante, que es literal, porque dice que el príncipe de Grecia vendrá. Y coincide increíblemente, porque habla del mensaje crístico del Avatara, habla del momento de la restauración y habla del triunfo del príncipe de Grecia. Es un momento histórico, donde uno también podría ir a profundizar y a estudiar el capítulo 12 del Apocalipsis. El capítulo 12 del profeta Daniel está íntimamente relacionado con el capítulo 12 del Apocalipsis. El capítulo 12 del Apocalipsis nos habla de cuando el logo solar, el arcángel Michael, entra en lucha para poder liberar al pueblo de Dios. Eso está increíblemente explicado en una forma que para nosotros parecería prácticamente literal. Seguimos con el capítulo 12 del profeta Daniel, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Eso es lo que está pasando, hay gran confusión, y no solo confusión, muchas veces hay vergüenza. La vergüenza aparece cuando uno ve que las acciones pasadas. Las personas se llenan o nos llenamos de vergüenza, y esa vergüenza es pública y es evidente, y la vergüenza se acentúa con la confusión, cuando nos falta claridad. Versículo 3, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento,
y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetuidad, pero tú, Daniel. 51. Sella las palabras y cierra el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Esto es lo que decíamos, que las palabras han sido selladas y lentamente se han ido sacando los sellos de estos misterios del libro del profeta Daniel, del Apocalipsis de San Juan. El maestro Samael nos regala, nos obsequia, nos cobija, nos protege con un libro maravilloso que se llama El mensaje de Acuario, donde está la develación y la interpretación del Apocalipsis de San Juan. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará, de esos problemas estamos hablando. El elemento aire, que es el que rige a Acuario, ha generado grandes problemas en la mente humana, a la mente humana le cuesta la estabilidad, no tiene ancla, no tiene norte, no tiene un punto fijo, gira y gira y gira sobre sí misma y no encuentra las soluciones, como aquella bestia feroz que gira en su jaula, intentando encontrar el lugar por donde escapar, pero no lo logra y va de allí para acá. Hoy día la globalización mundial ha hecho que todos vayamos de aquí para allá continuamente a todos lados y a todo momento, y la ciencia aumentará, quién sabe Dios hasta dónde llegaremos, quién sabe Dios hasta dónde estaremos dispuestos a llegar los humanos para mezclar la tecnología con la célula, la vida biológica con la tecnología, como en una época hicieron los atlantes, insuflando los elementales a sus robots. Versículo 5, y yo, Daniel, miré y he aquí otros dos que estaban en pie, uno a este lado del río y otro al otro lado del río, y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? 52. Ahí vemos misterios que están en la anatomía interna del ser humano, porque nosotros tenemos que buscar en nuestro Miguel interior, en nuestro Michael interior. Cuando en relación con el tiempo del fin dice en aquel tiempo se levantará Michael, significa que tenemos que levantar a nuestro Michael interior, más allá de que el VM Michael se levante. Más allá de que se está sucediendo eso, tenemos que levantar también a nuestro Michael interior. La ultraanatomía nos muestra a los dioses que están a ambos lados del río, y ese Michael interior está custodiado por esos varones de túnica blanca, que hay dos, uno a la derecha y uno a la izquierda, que son aquellos que luchan cuerpo a cuerpo con Michael, contra el dragón y sus huestes. Eso está pasando internamente, y me atrevo a decir que está pasando externamente. Versículo 7, y oí al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y tiempo y la mitad de un tiempo, y cuando se acabe la dispersión del pueblo santo, todas esas cosas serán cumplidas. Acá aparece una frase enigmática para los gnósticos, porque es la frase que el VM Samael coloca en la Pistis Sophia, cuando deja de interpretarla dice, volveré en tiempo y tiempos y la mitad del tiempo. Y esta frase aparece en el libro profético de Daniel, aparece en la Biblia en dos lugares, en el libro profético de Daniel y también en el Apocalipsis de San Juan, en esos dos lugares es donde aparece esta frase enigmática que dice, será por tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. 53. Nosotros estamos en este momento en la mitad del tiempo, hemos pasado tiempos y estamos en la mitad del tiempo. El versículo 8 dice, yo oí mas no entendí y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió. Anda Daniel, pues estas palabras están guardadas y selladas hasta el fin del tiempo. Muchos serán impíos y emblanquecidos y purificados, los impíos lo serán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Es lo que estamos viviendo, es increíble, es algo sensacional como uno puede dar testimonio y darse cuenta que son los tiempos que estamos viviendo. Yo creo que esto que hemos hablado, la mayoría no lo comparte, no lo entiende, no lo quiere escuchar por más que tienen oídos. A través de ese cuernito que tiene la bestia, que habla, a través del intelectualismo y de la gran confusión, a través de una mente movida por el aire de Acuario, encontrarán las justificaciones para decir que esto no es verdad. La verdad viene del corazón,
la verdad viene de abajo y se encuentra con la virtud que viene del cielo, en nuestro corazón, y como la verdad viene después de padecer grandes sufrimientos, como la verdad viene de un corazón tranquilo, evidentemente nosotros estamos más que tranquilos, porque sabemos que esto llegará al corazón de quien tiene que llegar, y por eso el ángel que se encuentra a la derecha le dice, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas. En la Biblia, cuando dice anda, quiere decir ve tranquilo, ve en paz, no te preocupes. El versículo 11 dice, y desde el tiempo en que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. 54. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Ahí encontramos claves alquímicas de tiempos. El sacrificio es eso que se necesita para transformarse. El maestro Samael nos dice que nada se puede hacer sin sacrificio, ninguna transformación se puede hacer sin sacrificio, necesitamos sacrificios personales, sacrificios de grupos, sacrificios de humanidad. A tal punto que el mismo planeta, el mismo Logos sacrifica a la humanidad para que se purifique. Llegará un momento de cambios en los cuales uno no podrá optar, ese cambio ya estará hecho, no será un cambio en el cual uno pueda elegir, el cambio se hará forzadamente, el momento de elegir el cambio es ahora, aquí y ahora. Con justa razón dicen que hay 3 días en la vida de un hombre, de los cuales 2 no son importantes, que son el ayer y el mañana, el importante es hoy, el presente y ahí es donde uno puede hacer el cambio. Para finalizar, el capítulo 12 dice, y tú irás hasta el fin y reposarás, y te levantarás para recibir tu heredad al final de los días. Ese es el trabajo espiritual que cada uno de nosotros está realizando, ese trabajo es el trabajo que uno recibe como heredad al fin de los días, en ese apocalipsis personal que cada uno de nosotros tiene que pasar, en ese apocalipsis personal que nosotros pasaremos cuando desintegremos, eliminemos de nosotros, de nuestro interior, todas esas bestias que nos quieren causar daño. Después del profeta Daniel viene un profeta que se llama el profeta Oseas, el profeta Oseas habla de un misterio. 55. Que está relacionado también con el arcángel Michael, que es el amor de Jehová hacia su pueblo infiel. El amor de Jehová hacia su pueblo infiel, es el amor que todos los maestros y todos los seres de luz tienen por todos aquellos a los que se les puede llamar, como nos dice el maestro Samael, equivocados sinceros, porque todas las puertas están cerradas menos una, la del arrepentimiento.